Paz de Cristo, estimados hermanos y amigos. Es un gusto saludarles de nueva cuenta a través de este medio. Ha pasado ya un domingo. Esto nos acerca al momento de reunirnos de manera normal, pero es un domingo más en el que estamos por este medio, por Facebook. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que se están conectando. Es un gusto poderles hablar por este medio. Vamos a meditar en la palabra de Dios, pero antes de hacerlo, quiero que escuchemos a mi esposa que trae una alabanza en el nombre del Señor. Paz de Cristo, hermanos. Nos da un gusto poder llegar hasta sus hogares a través de este medio. Estamos muy agradecidos con el Señor porque hasta el día de hoy Él nos tiene con bien y podemos alabar su nombre en nuestros hogares. El día de hoy quiero entonar una alabanza que nos invita a buscar el refugio en el Señor en todo tiempo.
Qué hermosa alabanza, llena de esperanza, llena de victoria en el nombre del Señor. Vamos a meditar ahora sí en la palabra de Dios. Hemos titulado este mensaje La dosis perfecta. Y bueno, desde la antigüedad, desde el principio de la historia del pueblo de Dios, el Señor ha utilizado dos fuerzas o dos medios para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Desde el principio de la creación, el Señor quiso que el mensaje llegara a cada rincón de la tierra, que el mensaje de la palabra de Dios se predicara por todo el mundo. Y quiero explicarte un poquito a través de esto. Quiero que abras tu Biblia en Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 32, para la honra y gloria del Señor. Ya saben, mis hermanos, que regularmente yo leo un pasaje de la Escritura o una versión un poquito diferente, pero creo que voy a estar hablando palabra de Dios. En Hechos capítulo 4, en el verso 32, dice la palabra: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La primera fuerza que el Señor utilizó para que el mensaje, para que su nombre fuera conocido por la gran parte del mundo, fue la fuerza de atracción. Es decir, el Señor hacía que los pueblos de todo el mundo voltearan a ver a Israel. Estaba fortalecida, estaba focalizada esta fuerza de atracción en el templo, ya que representaba pues la morada de Dios. Entonces, esta fuerza o este medio que Dios utilizó, que estaba focalizada en el templo, lo podemos ver en un hermoso pasaje de la Escritura que encontramos allá en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, del 41 al 43. Vemos que es el momento en el que Salomón termina de construir el templo. Entonces hay una serie de adoración, hay alabanza, y Salomón hace una hermosa oración. Y dentro de esta oración, dentro de la oración de Salomón, dice que el Señor escogiera, que el Señor escuchara, que toda gente que fuera a aquel lugar, toda gente que fuera al templo a orar, que doblara sus rodillas, que escuchara el Señor su oración. Y todos sabemos que el templo de Salomón se hizo muy famoso. Reyes y grandes multitudes iban a contemplar la maravilla que se había construido. Y ahí empezaron a conocer muchas lenguas, muchos pueblos, muchas naciones, empezaron a conocer quién era el Dios de Israel. Pero había otra fuerza que el Señor tuvo que utilizar cuando el pueblo no estuvo dispuesto a conocer y hacer y dar a conocer más bien al Dios de Israel, al Todopoderoso. Y el Señor tuvo que usar otra fuerza, que fue la fuerza de expansión. La fuerza de atracción, donde Dios atraía a las multitudes a su templo, a Israel. Pero ahora esta fuerza, la fuerza de expansión, pues es lo contrario. Es decir, llevar el mensaje más allá de las fronteras de Israel. Y aunque algunos creen que esta obligación anunciada en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento, hay muchos ejemplos que yo te podía mencionar en el que desde el principio, desde el Antiguo Testamento, el Señor ya utilizaba este medio, la expansión, para que toda lengua confesara que Jesús es el Señor y que Dios fuera conocido. Un ejemplo de ello son los prisioneros con José, llevado a Egipto, los exiliados como Daniel y Esther a una nación, a Babilonia, la joven israelí
que anunció el poder de un profeta del Dios Todopoderoso a un general, a Naamán. Jonás, el profeta que no quería cumplir con el propósito de Dios, fue enviado a Nínive, la floreciente capital del imperio asirio, y Dios utilizó a su pueblo para proclamar su mensaje, estemos dispuestos o no. Dios va a utilizarnos, como en el caso de Jonás, estuvieran dispuestos o no, el Señor nos va a llevar. Daniel y sus amigos, lógicamente, no querían ser exiliados a Babilonia, pero el Señor ahí en Babilonia se dio a conocer y la gente reconoció, aún el rey reconoció que había un Dios todopoderoso que era el Dios de Israel. Es importante decir que la historia de Israel pues hubiera sido muy diferente si ellos hubieran ido o aceptado ir a predicar el mensaje del Señor. No fue así. Entonces Dios utilizó el exilio, Dios utilizó el cautiverio, Dios utilizó la crisis para que el nombre del Señor se extendiera por todo el mundo. El plan para la humanidad, desde el principio, estimado hermano, ha sido que el mensaje llegue a todos lados. No solo en el Nuevo Testamento, pues ya lo declaraban los profetas. Mira lo que dice Isaías 45, en el verso 22 y 23. Vengan a mí todos los pueblos que habitan en lugares lejanos. No solamente se está refiriendo al pueblo de Israel, todos los pueblos. Yo los salvaré, porque yo soy Dios y no hay otro. Lo que digo es verdad, y mi palabra no dejará de cumplirse. Y ante mí todos doblarán la rodilla y me adorarán. Gloria a Dios. Desde el Antiguo Testamento esto ya era así, esto ya estaba planeado así. Bueno, una vez aclarados estos dos puntos, la segunda estrategia, la fuerza de expansión, fue la clave del crecimiento de la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros seguidores de Jesús. La iglesia primitiva, los primeros cristianos, no tenían facilidades para predicar la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo muere, empezó una persecución terrible en los primeros cristianos. Eran perseguidos con más fuerza. Si hubiera otra forma, incluso de llamar al libro de los Hechos, yo creo que sería la persecución de la iglesia primitiva. Fue un inicio muy difícil, fue un inicio complicado. Y para conseguir la dosis perfecta, tiene que haber esto, tiene que haber persecución, tiene que haber crisis. En crisis, a lo largo de la historia, como ya te mencioné, y aún en la iglesia primitiva, el mensaje de Dios se expandía. Hagamos un resumen. El Espíritu Santo llega sobre 120 personas, donde están esperando la promesa de Dios. Llegan a los apóstoles y a los demás seguidores de Jesús. Después Pedro se levanta a predicar su primer mensaje, donde se convierten 3,000 personas en este poderoso mensaje que ya hemos leído. De un día eran 120, al siguiente día ya eran 3,000. Gloria a Dios. Luego viene la sanidad que hace Pedro y Juan en el templo, a la entrada del templo, la hermosa, un cojo que tenía 40 años desde nacimiento. Se levanta, ahí el apóstol Pedro predica otro mensaje poderoso donde se convierten 5,000 personas. Gloria a Dios. Todo va, parece que va en los planes de Dios, que todo va perfecto. El versículo 20 me llama mucho la atención, que dice que ellos se maravillaban de lo que estaba sucediendo. Pero entonces llega la envidia.
llegó la envidia. Se menciona que los sacerdotes, los jefes del templo, estaban resentidos con la enseñanza y de lo que hacían ellos, refiriéndome a los apóstoles, más específicamente a Pedro y a Juan. Sin duda, lo mismo que hacía Jesús, lo estaban haciendo ahora sus discípulos. Predicar con denuedo, predicar con poder, predicar con autoridad, no solamente de palabras, sino también de hecho. Gloria a Dios. Así que la persecución, hermano, la crisis, el Señor la utilizará para expandir su reino. El primer ingrediente para la dosis perfecta es la crisis. Gloria a Dios. En este momento nos encontramos en crisis. En este momento nos encontramos en dificultades. Nos encontramos encerrados. Es un buen momento que podemos utilizar para que la iglesia exalte y glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, hermano, que a pesar de la oposición, que a pesar de la persecución, que a pesar de la crisis, el reino de los cielos se extendía y se extendía inmediatamente. No sé cuánto pasó del primer discurso de Pedro al segundo discurso de Pedro, pero en un tiempo corto, hermano, ya había más de 10,000 seguidores proclamando que Jesús es el Señor. Es un buen momento para proclamar que Jesús salva. Es un buen momento para proclamar que Jesús reina por todos los siglos de los siglos. El segundo ingrediente de la dosis perfecta. La dosis perfecta no está en la cintura de nadie. La dosis perfecta está con estos ingredientes. La persecución, número 1. La segunda es la oración. Cuando soltaron a Pedro y a Juan, porque los arrestaron, los jefes de los sacerdotes del templo los arrestaron para maltratarlos, para amedrentarlos, para decirles que no predicaran ya ese nombre. Pedro les dice que iban a obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando salen de la cárcel o cuando salen de este concilio, fueron con sus hermanos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y las autoridades les habían dicho. Y entonces el pueblo, cuando escuchó todo lo que a Pedro y a Juan les decían, cómo los habían amenazado, cómo los habían injuriado, lo que hizo el pueblo fue orar. Gloria a Dios. Y este es el segundo ingrediente para la dosis perfecta. El segundo ingrediente es la oración. Pero fue una oración sabia. Fue una oración poderosa. Una oración llena de revelación y de entendimiento. Pues ellos comprendieron que se estaba cumpliendo la profecía de David que se encuentra en el Salmo 2, en el verso 1 y en el verso 2. Se estaba cumpliendo esa palabra, que eran perseguidos, que eran echados a la cárcel, que el nombre de Dios era pisoteado. Se estaba cumpliendo esa palabra. Entonces la oración fue una oración de revelación, fue una oración con entendimiento. Gloria a Dios. Nosotros debemos tener esa misma revelación, ese mismo entendimiento de que se está cumpliendo la palabra de Dios en todo lo que está pasando en este tiempo. Debemos entender que la palabra de Dios se está cumpliendo. ¿Qué ha pasado en estos últimos meses, ahora que entró el año? Desde el 2020 a principios de este año, pestes, enfermedades, este virus que ha atacado a todo el planeta. Al inicio del año, rumores de guerras, rumores de la Tercera Guerra Mundial, terremotos y temblores en diferentes partes del mundo, erupciones volcánicas, señales en los cielos, pues se han visto estrellas que nunca se habían visto en nuestro firmamento. Debemos entender que es palabra que se está cumpliendo. Pero también era una oración de reconocimiento.
de que Dios tenía el control y tiene el control de todas las cosas. Y que lo que estaban pasando, que lo que estaba sucediendo, estaba en los planes perfectos de Dios. Pues el versículo 28 del capítulo 4 del libro de los Hechos dice: pero ellos solo estaban haciendo lo que tú desde el principio habías decidido hacer. Estaba en los planes de Dios que la iglesia pasara por todo esto, en la iglesia primitiva. Hermano, ten confianza de que todo lo que está sucediendo ahorita está en los planes perfectos de Dios. Debemos tener confianza de que se está cumpliendo la palabra, pero que no solamente eso, sino que todo esto está en los planes de Dios. Aleluya. Lo que Él ya había decidido hacer. Y así siguió orando el pueblo. Una oración de reconocimiento a Dios. Pero no solamente eso, también me encanta esta parte de la oración que dice en el verso 29: ahora Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Qué tremenda palabra, hermano. Qué revelación veo aquí. Sin duda ellos eran seguidores de Jesucristo. Sin duda ellos habían aprendido a hablar como Jesús. Sin duda ellos, hermano, estaban expresando el corazón de Jesús. Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Sabían cuál era la mentalidad de Jesucristo. Entonces pidieron bien, pues antes habían escuchado esas palabras. Antes habían escuchado: en el mundo tendréis aflicción, pero tengan confianza, yo he vencido al mundo. Habían escuchado del Señor Jesucristo decir: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. A Pedro específicamente el Señor también le dijo: Satanás ha pedido permiso para ponerte pruebas difíciles, para zarandearte como a trigo, y Dios le ha dado ese permiso. Pero yo he pedido a Dios para que te ayude y te mantengas firme. ¡Wow, hermano! ¡Qué hermosa palabra! Ellos escucharon estas palabras de parte de Jesús y entonces su oración fue una oración que agradaba a Dios. El Señor les dijo, en esta oración vemos que el pueblo dice: Señor, mira cómo nos han amenazado. Líbranos de... No dijeron líbranos de nuestros enemigos. Ellos dijeron: danos valor. Hermano, no pidamos que el Señor nos libre, porque está en la palabra: Él no nos va a librar. Él no nos va a sacar de este mundo. Tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser sabios. Tenemos que estar obedeciendo a las autoridades. Tenemos que estar obedeciendo los planes de Dios. Pero el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que tuviéramos ánimo, que tuviéramos fuerza. El Señor le dijo: no te ruego que nos quites del mundo. El Señor no nos va a quitar de esta tierra. El Señor lo que sí va a hacer es que nos va a guardar del mal. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él nos va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Gloria a Dios. Esto no exime de que no va a haber problemas, de que no va a haber crisis, de que no va a haber problemas, hermano, pero debemos orar sabiamente. Debemos orar esperando que Dios va a hacer su voluntad. Si combinamos, estimado hermano, el ingrediente de la crisis más el ingrediente de la oración, la dosis perfecta será unidad y crecimiento. Gloria a Dios. Qué maravillosa es la palabra de Dios. El verso 32
dice, todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Había una unidad, hermano. La persecución trajo como consecuencia, la crisis trajo como consecuencia que la iglesia se uniera. Pero también, hermano, no solamente la crisis, que es el primer ingrediente, sino la oración. La oración llevó a una comunión entre la iglesia. Tenían un mismo espíritu, tenían un mismo corazón, tenían una misma forma de pensar, tenían una misma forma de sentir. Incluso sus bienes los repartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Porque había en ellos, hermano, estaban experimentando estos ingredientes, estaban experimentando crisis, estaban experimentando oración, y entonces eso trae unidad. Pero no solamente unidad, hermano, sino también crecimiento. Dice Hechos capítulo 5 en el verso 14, y aumentó el número de personas, tanto de hombres como mujeres, que creyeron en el Señor. Qué poderoso. Esta es la dosis perfecta. La dosis perfecta para la iglesia, hermanos, es la crisis, la oración. Si combinamos esos dos ingredientes, hermanos, la dosis perfecta será unidad. La dosis perfecta será, hermanos, crecimiento. Gloria a Dios. Ya eran más de 8,000 y contando. Sin duda, la oración de valor se cumplió, porque aún Esteban, que seguramente fue parte de los 120 que habían recibido el Espíritu Santo, entre las piedras, hermanos, él predicó esa oración de valor que dijo: Señor, danos valor para predicar. De nuevo, valor. Eso significa la palabra de nuevo. Danos de nuevo para predicar a pesar de las amenazas. Ese valor lo tenían los discípulos, los apóstoles, de tal forma que Pedro y Juan retaron en 2 ocasiones al menos al concilio, a los sacerdotes, y les dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. En este tiempo estamos en crisis. En este tiempo podemos decir que estamos en una situación muy parecida a la de la iglesia primitiva. Complicaciones para el pueblo de Dios. Complicaciones porque no nos estamos reuniendo, estamos acostumbrados a reunirnos en el templo. Qué bueno que ahí el libro de los Hechos nos da el ejemplo que era en el templo y en las casas y por las casas. Hermanos, ahora tenemos una hermosa oportunidad de crecer y de unirnos como iglesia, de unirnos en un mismo espíritu. No dejemos de orar mientras estamos en crisis. Esta combinación traerá a nuestra iglesia unidad y crecimiento. Gloria a Dios. Yo te invito a que hagas una oración ahí donde estás y que le digas al Señor, como dijeron los primeros apóstoles, los primeros discípulos, en el nombre del Señor. Padre eterno, Señor Jesús, gracias, Señor, porque en tus planes está, Señor, que estuviéramos en esta crisis, en esta persecución pareciera, Señor, pero con oración, sin duda todo va a obrar para bien a los que te aman. Sin duda, Señor, se están levantando iglesias en cada hogar. Se están levantando, Señor, altares que te honren, que te adoren, que te exalten en cada hogar. Padre, esto va a traer unidad en las familias. Esto está trayendo unidad, yo lo creo, en los hogares, Señor. Y entonces también habrá unidad en nuestras iglesias. Yo te ruego, Señor, que si es para el bien de tu iglesia, todo esto, Señor, que nos des valor como oraron aquellos discípulos, que nos des valor para predicar, para soportar,
esta prueba. Ayúdanos y bendícenos, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo te voy a pedir que si no tenemos ningún anuncio, recibas esta bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, hermano.